Hola, ¿cómo andan? Bueno, como les prometí, acá les grabo el video de la clase anterior. Grabé toda la clase y no se grabó bien el audio, así que bueno, se los vuelvo a grabar, así tienen el material y pueden completar el Power. Bien, recuerden que yo el día anterior voy a subir el PowerPoint en blanco y negro por si quieren imprimirlo e ir completándolo mientras yo hablo. Y bueno, que ahora en la clase que viene no tienen que leer nada, pero para las clases siguientes va a haber material subido al Classroom que es necesario que lean previamente a la clase. Bueno, comencemos. Bueno, ¿qué conceptos tienen que tener en cuenta sobre la farmacología? Recuerden que estamos en la materia enfermería del adulto y del adulto mayor y farmacología. Es sumamente importante que ustedes como futuros profesionales sepan lo que es la farmacología y qué conlleva, es decir, qué es un fármaco, qué propiedades tiene, qué efectos adversos puede presentar, porque el día de mañana ustedes van a medicar a los pacientes, ustedes van a pasar soluciones endovenosas, intramusculares, vía oral, etcétera, y por supuesto que deben saber qué es lo que le están dando, ¿sí? Entonces, definamos qué es la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia los fármacos o drogas, de las dos maneras se lo pueden decir. Además de estudiar el fármaco y la droga, también hay que ver las propiedades de ese fármaco y qué efectos tiene esa droga sobre el organismo vivo o paciente, ¿no? Dos conceptos principales, principio activo y excipiente o excipientes, ¿sí? El principio activo es la parte del fármaco o la sustancia en realidad activa, valga la redundancia, que está destinada a ejercer o tiene la capacidad de ejercer una acción farmacológica, ¿sí? Es la que se va a unir a un receptor y va a desencadenar un montón de mediadores químicos para realizar una función. Puede corregir o modificar funciones fisiológicas o patológicas. Y los excipientes, ¿qué son? Son todas las sustancias que están además del fármaco para que sea viable su ingestión, absorción o la manera por la cual se administre el fármaco. Son sustancias inactivas, no tienen acción farmacológica, ¿sí? Ahora vamos a ver bien en el prospecto de un fármaco cómo vemos dónde describe el principio activo y dónde describe el excipiente. Cosas importantísimas son que el principio activo es el nombre del fármaco, ustedes cuando vean en el prospecto. Es decir, por ejemplo, seguramente han escuchado del Alplax. Ese no es el principio activo. El principio activo es Alprazolam, que es una benzodiazepina. Alplax es la marca comercial. ¿Por qué les aclaro esto? Porque lo que importa al comprar un fármaco es el principio activo, ni la marca comercial ni el excipiente. Bien, ahora bien, puede ser que un paciente tenga alergia, por ejemplo, a alguno de los excipientes que posee ese medicamento. Ahora vamos a ver un poquito más. Por lo tanto, con lo descrito anteriormente podemos definir medicamento, que sería la suma del principio activo más los excipientes. ¿Para qué puede servir un medicamento? Para tratamiento, para prevención, por ejemplo las vacunas, y también para establecer un diagnóstico. Eso es importantísimo. Ahí el ejemplo que da son sustancias de contraste. Bien, otro ejemplo puede ser cualquier fármaco, no. Hay algunos fármacos indicados que al administrárselos al paciente tiene algún efecto que eso me hace confirmar o no el diagnóstico de alguna enfermedad. Bien, no piensen solo el medicamento como tratamiento, acuérdense también de la prevención y de diagnóstico. Como les mencionaba, hablamos de principio activo, excipientes y marca comercial. En este caso, voy a poner el puntero, Clonagin sería la marca comercial, no nos interesa. Lo que nos interesa es el clonazepam 2,5 miligramos sobre mililitro, que es el principio activo. ¿Cuáles son los excipientes? Son esto que está acá, que les puse en zoom, ¿bien? Y todos estos elementos que están marcados son las cosas que están agregadas además del clonazepam. Ahora bien, un gran ejemplo son los pacientes que dicen son alérgicos o soy alérgico a la penicilina. Ojo, vayamos a chequear eso. Capaz el paciente no es alérgico a la penicilina, que sería el principio activo, sino que es alérgico o alérgica a los excipientes de ese medicamento, dígase los agregados. Entonces ahí sí, capaz, se puede cambiar de marca comercial que tenga distintos excipientes. Bien, pero que quede claro que cuando ven un prospecto, disculpen, cuando ven un prospecto, la marca generalmente que está más grande es la marca comercial, a ustedes les interesa el nombre del fármaco, que es el principio activo, y los excipientes. Bien.
Ahora sí, ¿cuáles son las acciones farmacológicas? Es decir, cuando administramos un fármaco, ¿qué necesitamos ver? Acciones terapéuticas y efectos indeseables o efectos adversos. ¿Cómo yo puedo definir las acciones terapéuticas? En realidad, ¿cómo las puedo dividir? ¿Qué nos interesa a nosotros? La eficacia, la efectividad y la eficiencia. La eficacia es la capacidad de ese fármaco o droga de producir un efecto. Eso se analiza mediante ensayos clínicos controlados, que es esto ECC, que esto, para que salga un fármaco al mercado, tiene que pasar por distintas fases de ensayos clínicos para confirmar que ese fármaco es eficaz. Bien, después tenemos la efectividad, que se tiene en cuenta lo bien que funciona una droga, pero en el mundo real, no en el ensayo clínico que por ejemplo se prueba con animales o se prueba en laboratorio. Entonces yo quiero ver qué tan efectivo es ese medicamento con mi paciente, porque si bien capaz un fármaco ha demostrado tal mejoría en la hipertensión, por ejemplo, hay que ver con mi paciente si tiene realmente efectividad o no. Y después pasamos al último concepto, que es eficiencia, que es que ese fármaco o sustancia tenga una relación ventajosa entre el fármaco y los recursos invertidos para producir ese fármaco. Por ejemplo, hay fármacos que, por ejemplo, para ciertas neoplasias o cánceres, que son carísimos y capaz son eficientes, pero hay que ver qué tanto material o qué tantos recursos se necesita para generar ese fármaco. Por consiguiente, si un fármaco es muy caro, por más de que tenga mucha eficacia, no me sirve porque los pacientes no van a poder conseguir ese fármaco. ¿Se entiende? Y por otro lado tenemos los efectos adversos o indeseables, que son todas reacciones o efectos que no se esperan de ese fármaco. Algunas veces sí y están mencionados en el prospecto. ¿Bien? Y por supuesto son a dosis habituales. Bien, ¿qué ramas de la farmacología existen? La farmacodinámica, que vamos a ver en esta clase, y la farmacocinética, que la vemos en la clase que viene. Pero definámoslas las dos. La farmacodinámica es la parte de la farmacología que estudia el mecanismo de acción del fármaco y qué efectos tiene en el organismo. Ahora, por otro lado, la farmacocinética estudia cómo el organismo reacciona hacia ese fármaco. Entonces, ¿qué subconceptos, digamos, tenemos que tener en lo que es farmacocinética? La liberación, que depende de la presentación farmacéutica, la absorción, la distribución, la metabolización y la excreción. Hay fármacos que se distribuyen ampliamente por todo el cuerpo humano, otros que no, otros que pasan la barrera hematoencefálica y eso me sirve para patologías del sistema nervioso, otros que no pasan la barrera hematoencefálica. Hay algunos fármacos que se metabolizan en el hígado, otros que no, y eso es muy importante porque, por ejemplo, ¿no? Un paciente alcohólico que presenta una patología hepática, yo no puedo darle un fármaco que se metabolice en el hígado si tiene el hígado enfermo. Por consiguiente, vamos a tener que darle un fármaco que no se metabolice por el hígado. ¿Bien? Pero esto lo vemos en la clase que viene, quédense tranquilos. Por ahora nos centramos en farmacodinámica. ¿Qué efectos tiene ese fármaco? Bien. Los fármacos, cuando se unen a un receptor, forman un complejo del tipo llave-cerradura. Literalmente, cuando meten la llave en una cerradura es porque esa cerradura y esa llave son, o mejor dicho, es que esa llave encaja perfectamente en esa cerradura. Lo mismo pasa con el complejo fármaco-receptor. Es una unión específica, reversible, ojo, porque por supuesto siempre hay excepciones, como es la aspirina, que es una unión irreversible, y la unión de esos dos compuestos, es decir, del fármaco o droga con el receptor, forma o genera un efecto farmacológico. Otros dos conceptos a saber. Esta clase, chicos, es puro concepto. Después, cuando veamos organismo por organismo, o en realidad órgano por órgano, sistema por sistema, van a entender un poco más y van a poder relacionar más los fármacos. Pero primero que nada, yo les quiero dar conceptos básicos que tienen que saber. Volvemos. Acción y efecto. ¿Qué es la acción? Es la modificación que genera una droga en una función del organismo. ¿Sí? Los fármacos, como dice acá, no crean nuevas funciones, sino que modifican las que ya existen, sean fisiológicas o patológicas. Y efecto es la manifestación de esa acción del fármaco. Es decir, que ya nosotros podemos observar, por ejemplo, un fármaco antihipertensivo
tiene una acción sobre ese órgano diana, genera un cambio, pero nuestro efecto, el que vemos, es que el paciente reduce su presión arterial. ¿Se entiende? Bueno, esto muy cortito, no quiero ahondar en esto, pero sí para que sepan que existen distintos mecanismos o sitios de acción. Puede ser que el fármaco, al unirse a un receptor, abra canales iónicos y genere una despolarización de membrana, es decir, que cambian las cargas eléctricas de la membrana. Puede ser que se acople o a proteína G o a ligandos sinasas, y una vez que se une a este tipo de enzimas desencadena una cadena de mediadores químicos que llegan a puerto final generando la acción que desea ese fármaco. Y por último tenemos receptores nucleares, que esto sí me detengo un poquito, y es que algunos fármacos necesitan entrar hasta el núcleo celular, que ahí va a estar el receptor, y al unirse el fármaco y receptor intranuclear, ahí recién generan la acción farmacológica. Esto es súper importante, y un ejemplo son los glucocorticoides, porque estos fármacos, como tienen que entrar al núcleo, van a tardar más. Por consiguiente, no se puede esperar capaz un efecto inmediato de esos fármacos, sino esperar un poquito. Ya igual a lo largo del año iremos ejemplificando distintos tipos. Bueno, ahora hablemos un poquito de receptor, porque lo mencioné mucho y lo describimos poco. ¿Qué es un receptor? Es una molécula orgánica. Lo más frecuente es que sea una proteína. ¿Y dónde se van a encontrar? En las células diana. ¿Qué es una célula diana? Es la célula donde va a ir a hacer efecto el fármaco. La célula es donde el fármaco va a ir a buscar generar su acción. Ahora, ese fármaco puede activar o bloquear ese receptor. Ese receptor está en condiciones fisiológicas, se le une a un principio activo natural, endógeno nuestro, generalmente, pero cuando nosotros administramos un fármaco es un nuevo principio activo exógeno, bien, que como les mencioné puede activar o bloquearlo. Bien, si es activador hablamos de agonistas y si es bloqueador hablamos de antagonistas. El agonista puede generar la misma acción que la fisiológica, ¿sí? Es decir, se une tal sustrato endógeno nuestro al fármaco y genera tal acción, bueno, el fármaco genera lo mismo. Y tenemos agonistas totales y agonistas parciales. Después tenemos los antagonistas, que tienen la misma afinidad para el receptor, que ahora vamos a definir qué es afinidad, pero en vez de generar una activación de ese receptor, o disminuye su efecto o anula su efecto. Y ahí tenemos antagonistas competitivos y no competitivos. Bien, primero hablemos de los agonistas. Dijimos que teníamos dos tipos, el agonista total y el parcial. El total es que el fármaco posee una afinidad por ese receptor y con esa afinidad ya es capaz de desencadenar un efecto máximo. Y además que tan solo ocupando capaz 10 o 20% de esos receptores ya genera un efecto máximo y me quedan receptores de reserva para que se puedan seguir usando. En cambio, un agonista parcial, el fármaco posee también afinidad por ese receptor, si no, no habría unión, pero por más de que se una, nunca va a poder desencadenar un efecto máximo. Es más, hasta ocupando el 100% de esos receptores, no produce un efecto máximo. Por consiguiente, si yo ocupé todos los receptores, no voy a tener receptores de reserva. ¿Se entiende? Ahora, antagonistas. Este recuadro en rojo me parece importante a destacar y es que estos antagonistas poseen afinidad por su receptor, pero no desencadenan un efecto farmacodinámico, es decir, que tiene cero eficacia farmacológica. Y acá me detengo porque no aclaré esto en la diapositiva anterior y es la diferencia, cuando vimos eficacia, entre eficacia farmacológica y eficacia clínica o médica. La eficacia farmacológica es que al unirse la droga con el receptor generen una acción esperada, ¿bien? Pero en el ejemplo de los antagonistas es que esa droga o fármaco se une al receptor, pero bloquea ese sitio de acción. Por consiguiente, no va a haber esa desencadenación de elementos químicos que se espera, va a ser bloqueada. Entonces, no hay acción farmacodinámica, no se desencadena ningún tipo de elementos químicos, pero uno como profesional puede aprovechar ese bloqueo de receptores para su eficacia clínica. ¿Por qué? Porque capaz si yo quiero bloquear el receptor y bloqueando el receptor genero vasodilatación y estoy buscando en eso en el paciente,
A mí me sirve, porque yo ahí tengo eficacia clínica y me sirve para la enfermedad del paciente. ¿Se entiende? Entonces, recuerden, la eficacia se divide en la farmacológica y la clínica. La farmacológica es bien lo molecular, es que si yo uno el fármaco con el receptor, lo activa y genera desencadena elementos químicos. Ahora, la eficacia clínica puede ser que al unirse el fármaco al receptor lo bloquee y ese bloqueo a mí me beneficia en el tratamiento y yo lo use para ayudar al paciente. En este caso, eficacia clínica. Bien. Ahora sí, antagonismo competitivo y antagonismo no competitivo. El antagonismo competitivo es que si yo asocio un agonista total con un agonista competitivo o reversible, ¿qué puede pasar? Es que si yo meto el antagonista que se une con el receptor, va a bloquear mi acción. Pero si yo aumento la dosis de agonista total, es decir, de un principio activo que genere la activación de ese receptor, puedo desplazar al antagonista competitivo y generar una acción. Fíjense, se los voy a dibujar, capaz con esto lo entienden un poquito más. Yo tengo un fármaco, ¿no? Disculpen la letra, que se une a un receptor. Este fármaco es antagonista y cuando se unen bloquea al receptor, por consiguiente no tengo eficacia farmacológica o efecto farmacodinámico. Pero si yo aumento las dosis del agonista total, o en realidad capaz puedo retirar ese fármaco que es antagonista y vuelven a aumentar la cantidad de agonista total endógeno propio de nuestro cuerpo, este fármaco antagonista es desplazado y a este se le une el principio activo correspondiente que conlleva la activación del receptor. Bien, vamos a borrar esto. Bien, ahora sí. Si hablamos ahora de antagonista no competitivo, estamos en otro tema. ¿Por qué? Porque el antagonista competitivo, como bien expliqué, pero no aclaré, es que el competitivo es reversible. ¿Por qué? Porque si yo aumento las concentraciones de agonista total, puedo volver a tener el efecto inicial. Pero con un antagonista no competitivo, su unión es irreversible. Por más de que yo aumente la dosis de agonista total, no hay forma de retirar ese fármaco antagonista competitivo del receptor. A veces, que es lo que yo mencionaba en la clase, puede ser que ese antagonista no se una al mismo receptor que se une al principio activo endógeno, es decir, nuestras cuestiones fisiológicas, y que se una a otro adyacente y genere un bloqueo de la célula. Disculpen. Por consiguiente, no importa si se une a ese receptor o a uno de al lado, pero que si genera la misma acción que es bloquear, por más de que uno aumente el agonista total, no voy a revertir la acción. ¿Se entiende? Para redondear, el antagonismo competitivo es reversible y si yo aumento al agonista total, desplazo al antagonista competitivo. En cambio, el antagonista no competitivo, por más de que yo aumente el agonista total, no lo vamos a poder sacar de ese lugar al antagonista porque tiene una unión irreversible. Bueno, me había olvidado que les había puesto una imagen, esta es mucho más linda que mis garabatos. Para que se entienda un poco, acá tenemos los medicamentos que se unen a un receptor y generan una actividad celular. Ahora, cuando hablamos de un fármaco agonista, la sustancia química se une al receptor e incrementa una actividad celular. En cambio, si administramos un fármaco antagonista, bloquea el receptor, ¿sí?, e inhibe la actividad celular. Bien. Lo mismo acá, un poco más gráfico, es lo mismo, actividad celular, inhibe la actividad celular. Bien, ya algo de afinidad yo les había mencionado, pero ahora vamos a definirlo. Afinidad es la capacidad que tiene el fármaco o droga de unirse a un receptor. Algo importantísimo, y por favor no se lo olviden, es que es propiedad de la droga y no del receptor. Bien, la droga es afín a ese receptor. Ese receptor, recuerden que es fisiológico, es propio nuestro y no es que es afín por esa droga, sino que la droga intenta hacerse amiga de ese receptor. Por supuesto, cuanto más cantidad de número de complejos tengamos, es decir, complejo fármaco-receptor, vamos a tener mayor efecto. Ahora bien, pasamos a otro concepto, sensibilidad. Es el grado de respuesta que tiene el tejido
a un fármaco. Bien, por supuesto que depende de la cantidad de receptores que tenga para ese fármaco. Si yo tengo 2 receptores, va a dar una respuesta acorde a esa cantidad de receptores, pero si yo tengo un montón de receptores y logro ocuparlos todos y desencadenar una acción, va a ser mucho más la sensibilidad. Y la selectividad es que el fármaco pueda elegir a qué receptor unirse. Bien, otras imágenes como el ligando o en realidad drogas según el receptor, un poco de lo que ya vimos. Ahora sí, esto es importantísimo. ¿Por qué si yo aumento la concentración de la droga, no aumento la actividad celular? Porque a veces se pueden saturar los receptores, se pueden desensibilizar, se pueden internalizar o se pueden agotar los metabolitos activos. Díganse todos esos elementos químicos que ocurren o esos desencadenantes progresivos que ocurren después de la unión fármaco-receptor. Esos son todos metabolitos activos dentro de la célula. Si yo no los tengo, no puedo desencadenar una acción celular. ¿Qué es desensibilización o refractariedad? Que es lo mismo, es que haya una pérdida de respuesta de la célula a la acción de una molécula o en este caso de un fármaco. Generalmente, no siempre, es por unión ininterrumpida, es decir, que yo le doy el fármaco constantemente y en algún momento ese receptor se desensibiliza. Y acá aparecen 2 conceptos que ahora lo vamos a ver, en realidad es uno, solo que uno es agudo y crónico, que es la tolerancia. Cuando esta desensibilización se desarrolla de manera rápida, hablamos de tolerancia aguda, y cuando es de manera lenta, hablamos de tolerancia crónica. ¿Qué significa internalizar un receptor? Es que los receptores siempre tienen una vida media, es decir, el tiempo en que el número de receptores baja a la mitad. Y esta vida media de los receptores da una idea del ritmo de recambio de estos. ¿Qué quiere decir? Es que constantemente los receptores se van a ir regenerando. Entonces, puede ser que en un momento los receptores estén internalizados, se estén regenerando y en ese momento el fármaco no tenga receptor para accionar. Y disminución de la afinidad, cualquier cambio que exista en la molécula, en el fármaco, ya pierde afinidad con el receptor. Por consiguiente, o directamente no se une o el complejo fármaco-receptor no va a generar la misma acción. Bien, tolerancia, fenómeno que a veces es reversible, caracterizado por una respuesta de baja intensidad ¿a qué? A dosis usuales o dosis habituales. No es que yo aumente la droga, sino que siempre la consumió con las mismas dosis, pero puede haber una desensibilización de los fármacos y generar tolerancia, que me obliga a aumentar la dosis para obtener una respuesta. Y tenemos tolerancia farmacodinámica y tolerancia farmacocinética. Farmacodinámica es porque se producen modificaciones del sitio blanco o de la célula diana, quiere decir, o del receptor. Generalmente es por tratamientos crónicos, acuérdense, o por drogas que generan farmacodependencia. Por ejemplo, los opioides, dígase la morfina, ¿bien? Opiáceos, es lo mismo. O las benzodiazepinas, el famoso clonazepam, alprazolam, lorazepam, etc. Y la tolerancia farmacocinética es porque hay drogas que son inductoras, por ejemplo, en la metabolización hepática. Ahí hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, si administramos anticonceptivos con carbamazepina o rifampicina, que significa que sean inductores enzimáticos que generan ciertas acciones por nivel del hígado que van a metabolizar más a otro fármaco y van a impedir su acción farmacológica. Bien, entonces capaz aparece una mujer que queda embarazada aún tomando métodos anticonceptivos de la manera correcta y no sabemos por qué. Bueno, indaguemos si está tomando otro fármaco, en este caso 2 ejemplos, rifampicina y carbamazepina, porque al ser inductores enzimáticos pueden abolir la acción de otro fármaco. Bien. Casi terminando, reacciones adversas. Esto es importantísimo, chicos y chicas. Ustedes si van a administrar un fármaco tienen que saber qué reacciones adversas pueden esperar de ese fármaco para saber accionar y poder tratarlo a tiempo. Hay distintos tipos, tipo A, B, C, D, E y F. La A es que se produzca un efecto exagerado a dosis habituales. La B es que un efecto aparece de manera inesperada y es a dosis habituales, es decir, yo doy la dosis como tiene que ser y aparece algo que yo no me esperaba. Tipo C es por tratamientos crónicos, la D
es aparición retardada, es decir, yo doy el fármaco ahora y capaz dentro de 20 años puede generar un cáncer. O, por ejemplo, sí, no se queden tanto con lo extremo del cáncer, sí puede ser fármacos teratogénicos, es decir, que generen capaz una malformación en un feto, ¿bien? Tipo E, por supresión brusca, eso es re importante, por ejemplo, con los antidepresivos. Yo a los pacientes no les puedo suprimir de manera brusca el antidepresivo porque pueden hacer efecto rebote. Y eso es un gran problema porque capaz el paciente con un tratamiento antidepresivo se siente mejor, además capaz el fármaco es muy caro y dice no, lo dejo porque no tengo plata para pagarlo y a su vez yo me siento bien y hacen efecto rebote y tiene un montón de efectos adversos no deseados por ese fármaco, así que casi todos los fármacos psiquiátricos hay que ir retirándolos de manera escalonada y nunca de manera brusca. Y por último, los tipo F, que eran por inductores enzimáticos que recién les expliqué. Igual esto no es necesario que se acuerdan los tipos, sí que sepan que existen y los distintos tipos de efectos adversos que puede haber. No acordarse que el A es tal, el B es tal, no me interesa, sí que sepan que existen diversos. Bien, y por último, farmacodependencia, que es súper interesante y también me parece muy importante que ustedes lo sepan, y es que un paciente o persona necesite del empleo o del uso continuo y periódico de un fármaco. Fármaco o drogas de abuso, ¿bien? Porque tiene ciertos efectos psíquicos que al paciente le hacen bien o se siente bien con ese efecto. Tres conceptos a saber es adicción, tolerancia y dependencia física o síndrome de abstinencia. Adicción ya es una dependencia psíquica. La persona piensa que si no tiene ese fármaco no puede vivir, por ejemplo. Tolerancia, ya hablamos un poquito, es que necesita aumentar la dosis para obtener esa respuesta. Y síndrome de abstinencia es la signo-sintomatología que presenta una persona al suprimir bruscamente un fármaco. Bien, puede ser no siempre un fármaco, también una sustancia de abuso, dígase alcohol. Y eso es re importante ustedes que lo sepan, porque capaz si tienen internado a un paciente alcohólico y por supuesto como está internado ustedes no le van a dar alcohol, tienen totalmente prohibido consumir alcohol, ese paciente seguramente haga un síndrome de abstinencia. Y los primeros que van a ver al paciente tener la signo-sintomatología van a ser ustedes. No siempre es, o capaz no necesariamente cuando está internado, capaz los mismos pacientes alcohólicos se duermen a las 10 de la noche, se levantan a las 5 de la mañana con signos sintomatología de síndrome de abstinencia y no es porque suprimieron el consumo, sino es porque durmieron y por esas horas no estuvieron consumiendo alcohol. Bien, es re importante, es súper interesante, ya veremos cuando vamos fármacos psiquiátricos, etcétera, pero para que sepan que existen estos conceptos y que ustedes van a ver un montón de esto. Así que bueno, esa fue la clase que viene vamos a ver farmacocinética, espero que se haya entendido, si no tienen algo me lo preguntan, lo volvemos a ver, pero bueno, me parece piola que tengan este video, así si ven el power lo vuelven a escuchar y espero bueno, que queden todos los conceptos bastante claros, quédense tranquilos y tranquilas que a lo largo del año vamos a ir viendo los distintos fármacos y ahí van a poder ir conectando un poco más estos conceptos. Les mando un saludo grande y nos vemos el lunes. Hasta luego.